Me duele, no puedo moverme. Estoy discapacitado, por favor, ayúdame. Salga del coche ahora. Ponga sus manos donde pueda verlas. Viernes por la tarde, 4:23. Ruta estatal 87 justo al norte de Payson, Arizona. El sol de octubre colgaba abajo sobre las montañas Mogollon, ese tipo de luz dorada de final de tarde que hace que todo brille con un resplandor casi irreal. Las sombras se extendían largas a través del asfalto de 2 carriles. Los pinos ponderosa a ambos lados de la carretera proyectaban líneas oscuras que se movían con el viento suave. La temperatura había bajado a unos perfectos 70 grados después de un día que había alcanzado los 85. Era el tipo de tarde de otoño en Arizona que hace que la gente olvide el calor brutal del verano. Era el tipo de tarde perfecta para un viaje por carretera tranquilo. Era el tipo de tarde en que absolutamente nada debería salir mal. El sargento James Burkhardt, del Departamento de Seguridad Pública de Arizona, acababa de encender sus luces detrás de un Honda Accord plateado con placas de veterano discapacitado claramente visibles, tanto en el parachoques trasero como colgando del espejo retrovisor. Las luces azules y rojas comenzaron a girar, reflejándose en la pintura plateada del Honda, creando un espectáculo de colores que contrastaba extrañamente con la belleza serena del paisaje montañoso. La razón de la parada, según Burkhardt diría después en su informe oficial, era que el vehículo estaba viajando a 60 millas por hora en una zona de 65, 5 millas, por debajo del límite de velocidad, conducta que le pareció sospechosa y posiblemente indicativa de conducir bajo la influencia de alcohol o drogas. Claro, había cientos de razones por las que alguien podría conducir ligeramente bajo el límite, especialmente en una carretera montañosa con curvas y pendientes. Podría estar disfrutando el paisaje. Podría estar conduciendo con precaución porque no conocía bien el área. Podría estar manejando un vehículo con controles manuales especiales que requieren más concentración. Pero para Burkhardt era sospechoso. Y cuando algo te parece sospechoso, cuando has decidido que hay un problema antes incluso de hablar con alguien, todo lo que sigue se contamina con esa suposición inicial. El conductor era Daniel Reeves, 42 años, veterano del ejército de los Estados Unidos, sargento primero retirado con 2 despliegues completos en Irak durante algunos de los años más violentos de esa guerra. La primera vez fue en 2004, operando fuera de Bagdad, patrullando calles donde cada puerta podría esconder a alguien con un rifle, donde cada montón de basura podría ser una bomba. Regresó a casa después de 14 meses, reintegrado con su esposa María y su hija recién nacida, intentando procesar todo lo que había visto, todo lo que había hecho. Luego lo enviaron de vuelta en 2006, esta vez a Fallujah, una ciudad que había sido destruida y reconstruida y destruida de nuevo. Un lugar donde la muerte esperaba en cada esquina. Fue en abril de 2006, durante una patrulla rutinaria, cuando todo cambió. Su convoy estaba regresando a la base después de un turno de 12 horas de vigilar puestos de control. Estaban cansados, alertas pero exhaustos de ese tipo de cansancio que viene de estar perpetuamente en guardia. La bomba estaba enterrada en el pavimento, un dispositivo explosivo improvisado, IED en la jerga militar, probablemente fabricado con artillería vieja y detonado remotamente por alguien observando desde un edificio cercano. La explosión levantó el Humvee del suelo. Daniel estaba en el asiento trasero. Sintió el calor, la presión, el mundo volteándose. Luego nada. Despertó 3 días después en el Hospital Militar Landstuhl, en Alemania, sin poder sentir nada debajo de su cintura. Los médicos le explicaron con esa mezcla particular de profesionalismo y compasión que desarrollan los doctores militares que han dado malas noticias cientos de veces. La explosión había destrozado sus vértebras lumbares L3 y L4. Los fragmentos de hueso habían cortado su médula espinal. La lesión era completa, lo que significaba que no había señales neuronales pasando por el sitio del daño. No había sensación, no había movimiento, no había control. De la cintura para abajo, su cuerpo se había convertido en territorio extranjero, presente pero desconectado, como una extremidad fantasma pero real, tangible, colgando de él como un recordatorio, constante de lo que había perdido.
Le tomó 6 meses de terapia física intensiva solo aprender a transferirse de la cama a la silla de ruedas sin ayuda. Le tomó 1 año aprender a vivir de nuevo, a navegar un mundo construido para cuerpos que funcionaban de maneras que el suyo ya no podía. Le tomó 3 años aceptar que esto era permanente, que no iba a mejorar, que esta era su nueva realidad. Y le tomó 1 década construir una vida que se sentía completa pese a la discapacidad. Una vida con María, quien se quedó con él cuando muchas esposas habrían entendido si se iban. Una vida con su hija, Emily, ahora de 18 y a punto de ir a la universidad. Una vida con trabajo, amigos, propósito. Una vida en una silla de ruedas, sí, pero una vida completa, digna, valiosa. Y ahora, 16 años después de esa explosión en Fallujah, estaba sentado en su Honda Accord, especialmente equipado en el arcén de la Ruta Estatal 87, mirando por el espejo retrovisor, como un oficial de policía se acercaba a su ventana, y sintiendo ese viejo instinto de supervivencia, de combate, zumbando en la base de su cráneo. Algo en la forma en que el oficial caminaba, algo en su postura, le decía a Daniel que esto podría no ir bien. Antes de continuar, comenta desde dónde estás viendo esto en el mundo, porque las historias como esta necesitan viajar más allá de las fronteras. Y si crees que servir a tu país debería significar algo, si crees que las personas con discapacidades merecen respeto básico, suscríbete ahora mismo. Porque lo que estás a punto de presenciar es una lección brutal sobre lo que pasa cuando la autoridad se encuentra con la discapacidad y el orgullo supera la humanidad. Daniel había estado manejando de vuelta a casa en Phoenix, después de visitar a su hermana mayor, Patricia, en Payson. Era un viaje que hacía religiosamente 1 vez al mes, 120 millas cada dirección, 2 horas y media si el tráfico cooperaba, 3 si no. Patricia había sido su roca durante los años oscuros después de la lesión, los meses cuando él no estaba seguro si quería seguir viviendo, cuando el peso de su nueva realidad parecía demasiado pesado para soportar. Ella había estado ahí, sentándose con él en silencio cuando las palabras no ayudaban, haciendo reír cuando necesitaba un recordatorio de que la alegría todavía existía, recordándole que él era más que su cuerpo, más que lo que podía o no podía hacer físicamente. Así que 1 vez al mes, sin falta, Daniel manejaba las montañas para visitarla. A veces se quedaba a dormir, a veces solo tomaban café y hablaban durante unas horas antes de que él emprendiera el regreso. Hoy había sido una visita corta, porque Emily tenía un partido de soccer al día siguiente, y él había prometido estar ahí. El Honda Accord estaba equipado con controles manuales especiales instalados por una compañía que se especializaba en modificaciones de vehículos para personas con discapacidades. Había costado casi $8,000, parcialmente cubierto por el seguro del VA, parcialmente pagado de su bolsillo. El sistema le permitía acelerar empujando una palanca hacia adelante y frenar jalándola hacia atrás, todo con su mano derecha mientras mantenía el control de la dirección con la izquierda. Había tomado semanas de práctica dominar la coordinación, de desaprender el impulso automático de buscar pedales que sus pies ya no podían alcanzar. Pero ahora, 16 años después, era segunda naturaleza. Podía manejar tan bien como cualquiera, a veces mejor porque sabía que cada viaje requería su atención completa, su concentración absoluta. No podía permitirse distracciones, no podía permitirse errores. Su silla de ruedas plegable de titanio, ligera pero increíblemente fuerte, estaba cuidadosamente colocada en el asiento trasero. Costaba $4,500, completamente pagada por el VA después de una batalla burocrática de 6 meses. Al lado estaba una bolsa de lona negra que contenía sus suministros médicos esenciales. Catéteres porque su vejiga ya no le avisaba cuando necesitaba vaciarse. Medicamentos para el dolor neuropático, ese tipo extraño de dolor fantasma que viene de nervios dañados gritando señales que no significan nada. Cremas para prevenir úlceras por presión porque sentarse en una silla de ruedas todo el día puede causar heridas que no sientes hasta que son serias. Toallitas, guantes, todo lo necesario para manejar las realidades menos glamorosas de la paraplegia. No era sexy, no era dramático, pero era su vida, era lo que necesitaba para funcionar en el mundo. En el espejo retrovisor colgaba su placa de identificación militar, las mismas etiquetas que había usado en Irak,
ahora colgando de una cadena plateada. Al lado, un colgante de plástico laminado que decía «Veterano discapacitado» en letras rojas grandes sobre fondo blanco. Imposible de perder si alguien realmente miraba. En la guantera guardaba una carpeta de manila gruesa que había aprendido a llevar siempre. Dentro estaban sus papeles de alta del ejército con honores, mostrando 2 estrellas de servicio de combate y una estrella de bronce por valor. Su tarjeta de identificación del VA con la palabra discapacitado estampada en rojo. Copias de sus registros médicos más recientes del Hospital de Veteranos. Fotografías de su radiografía mostrando las vértebras destrozadas y las placas de metal que ahora mantenían unida su columna. Llevaba todo esto porque había aprendido. Había aprendido de la manera difícil en el supermercado, en la gasolinera, en el banco, que a veces la gente no cree. A veces ven a un hombre de 42 años que parece saludable de la cintura para arriba y asumen que está fingiendo, que está abusando de los beneficios, que está tomando un lugar de estacionamiento de discapacitados que no merece. Así que aprendió a llevar pruebas. Aprendió a documentar su propia vida para satisfacer el escepticismo de extraños. Cuando vio las luces azules y rojas destellando en su espejo retrovisor, Daniel sintió ese nudo familiar en su El sargento Burkhardt tenía 47 años y 23 años en el Departamento de Seguridad Pública de Arizona. Sus compañeros lo describían como de la vieja escuela, un término que significaba cosas diferentes dependiendo de quién hablaba. Para algunos significaba profesional, experimentado, firme pero justo. Para otros significaba inflexible, poco dispuesto a escuchar, rápido para asumir lo peor. Su archivo de personal contenía 17 quejas en los últimos 5 años, la mayoría por uso excesivo de autoridad, trato irrespetuoso, escalamiento innecesario de situaciones menores. Ninguna había resultado en disciplina seria. Todas habían sido archivadas como infundadas o resueltas informalmente. Burkhardt se acercó al lado del conductor con la mano descansando, en su arma, una postura que adoptaba en cada parada sin importar las circunstancias. Su cámara corporal estaba grabando, la luz roja parpadeando en su pecho, capturando todo desde su perspectiva. Daniel bajó su ventana completamente, manteniendo las manos donde el oficial pudiera verlas. «Buenas tardes, oficial», dijo Daniel con voz tranquila, educada. El tono de alguien que había pasado 20 años en el ejército y entendía la cadena de mando, el respeto, seguir instrucciones, licencia y registro, dijo Burkhardt sin devolver el saludo, su voz plana, burocrática, ya adoptando el tono de alguien que había decidido que esta parada iba a ser un problema. Daniel movió su mano derecha lentamente hacia la guantera, anunciando cada movimiento. «Voy a alcanzar mi billetera en la guantera. También tengo mi registro ahí. Estoy desarmado. Soy veterano discapacitado del ejército». «Solo dame los documentos», respondió Burkhardt, sin reconocer nada de lo que Daniel había dicho. Daniel abrió la guantera, sacó la carpeta, encontró su licencia y el registro del vehículo. Se los pasó por la ventana. Burkhardt los tomó, miró la licencia, miró a Daniel, miró las placas de veterano discapacitado en el tablero. «¿Por qué ibas tan despacio?», preguntó Burkhardt. «El límite es 65. Iba a 60. No estaba consciente de que ir bajo el límite fuera una violación», respondió Daniel manteniendo su tono educado, pero sintiendo la primera punzada de preocupación. Esta pregunta no tenía sentido. Puede indicar conducir bajo influencia. He detenido a muchos conductores ebrios que van despacio pensando que eso los hace parecer más seguros. Burkhardt se inclinó más cerca de la ventana, sus ojos escaneando el interior del auto. ¿Has estado bebiendo hoy? No, señor, no bebo. Tomo medicamentos recetados para mi condición, pero nada que afecte mi capacidad de conducir. Tengo toda mi documentación médica aquí mismo si quiere verla. Salga del vehículo, dijo Burkhardt enderezándose. Daniel parpadeó. ¿Perdón? Dije que salga del vehículo. Necesito evaluar tu condición. Oficial, no puedo salir del vehículo sin ayuda. Soy parapléjico. Tengo una lesión de la médula espinal. Mi silla de ruedas está en el asiento trasero. Necesito transferirme a ella para moverme. Burkhardt se cruzó de brazos. He escuchado todas las excusas. Salga del auto. No es una excusa, señor. Es un hecho médico. Tengo documentación del Departamento de Asuntos de Veteranos.
Tengo mis registros médicos militares. Puedo mostrárselo todo. Fui herido en Irak en 2006. Bomba al costado del camino. Vértebras L3 y L4 destrozadas. No tengo función en mis piernas. La voz de Daniel se mantuvo calmada, pero por dentro su corazón comenzaba a acelerarse. Había oído historias de otros veteranos discapacitados, encuentros que salieron mal porque los oficiales no creyeron, no escucharon, no se molestaron en verificar antes de actuar. Señor, voy a pedírselo una última vez. Salga del vehículo o lo sacaré por la fuerza. Daniel sintió como el pánico comenzaba a filtrarse en sus venas. Oficial, por favor. Físicamente no puedo hacer lo que me está pidiendo. Si intenta sacarme sin la ayuda adecuada, podría lastimarme gravemente. Podría causar daño a mi espalda, a mi médula espinal. Por favor, mire mi placa de veterano. Llame a supervisión. Verifique mi información. Burkhardt dio un paso atrás y descansó la mano en su pistola eléctrica. Última oportunidad. En ese momento, otro vehículo de la patrulla se detuvo detrás del de Burkhardt. El oficial Jay Morrison, 26 años, 3 años en el trabajo, salió y se acercó. Burkhardt lo saludó con un movimiento de cabeza. Este sujeto se niega a salir del vehículo, dijo Burkhardt. Dice que no puede caminar, pero creo que está mintiendo. Morrison se asomó por la ventana. Vio a Daniel, vio la placa de veterano, vio los controles manuales en el tablero. ¿Es usted veterano discapacitado, señor? Sí, oficial. Ejército. Sargento primero retirado. Herido en combate en Irak. Tengo lesión completa de médula espinal a nivel L3 a L4. Soy parapléjico. No tengo uso de mis piernas. Morrison miró a Burkhardt. Vio sus placas, las vi. Eso no significa nada. Mucha gente falsifica esas cosas. Necesito verificar que no está bajo influencia. Entonces haga una prueba de sangre o aliento, sugirió Morrison. Si dice que no puede salir del auto, puede salir, lo interrumpió Burkhardt. Solo no quiere. Todos estos tipos tienen excusas. Daniel escuchó esto y sintió algo romperse dentro de él. No era miedo, no era enojo todavía, era algo más profundo. Una comprensión de que no importaba lo que dijera, no importaba la evidencia que tuviera, este hombre había decidido que estaba mintiendo, y nada iba a cambiar su opinión. Oficial Burkhardt, dijo Daniel, su voz ahora temblando ligeramente. Por favor, estoy rogándole. No puedo hacer lo que me está pidiendo. Si me saca de este auto, voy a colapsar. Mis piernas no me sostienen. No tengo control sobre ellas. Por favor, no me haga esto. Última advertencia, repitió Burkhardt alcanzando la manija de la puerta. Daniel miró a Morrison, sus ojos suplicando ayuda. Morrison se veía incómodo, pero no dijo nada. El silencio fue su respuesta. Burkhardt abrió la puerta. Sal ahora o te saco. Daniel tomó una respiración profunda. Está bien, pero necesito que entienda, cuando mis piernas no me sostengan, cuando colapse, cuando me lastime, todo esto está en su cámara. Y voy a demandar, voy a hacer que esto importe. Lentamente, con manos temblorosas, Daniel comenzó a girar su cuerpo hacia la puerta abierta. Sus piernas, atrofiadas por 16 años de desuso, colgaban inertes. No podía sentirlas, no podía moverlas. Eran peso muerto unido a su torso. Usó sus brazos, fortalecidos por años de empujar su silla de ruedas, para levantarse parcialmente del asiento. Cara mostraba el esfuerzo, las venas en su cuello sobresaliendo, los músculos de sus brazos temblando. Vamos, apresúrate, dijo Burkhardt sin ofrecer ayuda. Daniel se las arregló para sacar su torso del auto. Sus piernas siguieron, cayendo sin gracia al pavimento, sin soporte, sin músculos que funcionaran, simplemente se doblaron debajo de él. Daniel se aferró al marco de la puerta, todo su peso sobre sus brazos. Ahora párese, ordenó Burkhardt. No puedo, dijo Daniel, su voz entrecortada por el esfuerzo. Le dije que no puedo. Mis piernas no funcionan. Inténtelo, insistió Burkhardt. Daniel miró las piernas que lo habían traicionado 16 años antes en una carretera polvorienta de Irak. Piernas que habían corrido millas en botas de combate, que lo habían llevado en patrullas, que habían estado con él en ceremonias y desfiles. Ahora no eran más que apéndices inútiles que colgaban de su cuerpo. Empujó con sus brazos, intentando levantar su torso. Por un momento, logró una posición casi vertical.
aferrándose desesperadamente al auto. Sus piernas permanecieron dobladas, incapaces de soportar ni un gramo de peso. «Párese derecho», demandó Burkhardt. «Camine hacia mí». «No puedo», repitió Daniel, ahora con lágrimas de frustración y humillación corriendo por su cara. Por favor deje de hacer esto». Un auto pasó lentamente, el conductor reduciendo la velocidad para mirar. Otro auto se detuvo en el arcén del otro lado de la carretera. Una mujer salió con su teléfono, comenzando a grabar. Morrison notó a los testigos y se acercó a Burkhardt. «Sargento, creo que deberíamos reconsiderar esto», dijo en voz baja. «Él puede caminar. Solo necesita intentarlo», respondió Burkhardt, su mandíbula tensa, su orgullo ahora invertido en probar su punto. Daniel soltó su agarre del auto. Sin nada que lo sostuviera, su cuerpo simplemente colapsó. Cayó directamente al pavimento, sin capacidad de usar sus piernas para amortiguar la caída, sin reflejos para protegerse. Su cadera golpeó primero, luego su hombro, luego su cabeza rebotó contra el asfalto con un sonido que hizo que Morrison hiciera una mueca. Por un momento, Daniel simplemente se quedó ahí, tirado en el pavimento caliente del arcén, su cuerpo retorcido en ángulos antinaturales porque las piernas no cooperaban. La cámara corporal de Burkhardt lo grabó todo, cada segundo de la caída, cada momento de la humillación. Daniel levantó la cabeza del pavimento. Sangre corría de un corte sobre su ceja. Sus manos temblaban mientras intentaba empujarse a una posición sentada. «¿Está satisfecho?», preguntó con voz quebrada. Ve ahora que no estaba mintiendo. Morrison ya estaba en su radio. «Necesito una ambulancia en la ruta 87 milla marcador 251. Tenemos un civil lesionado». Burkhardt miraba a Daniel en el suelo, la realidad de lo que acababa de hacer comenzando a filtrarse en su expresión. Alrededor de ellos, ahora 3 autos se habían detenido. 5 personas con teléfonos grabando. Una mujer gritó desde el otro lado de la carretera: «Ese hombre está en silla de ruedas. Vi su placa. ¿Por qué lo hicieron salir? Todos regresen a sus vehículos», gritó Burkhardt, su voz ahora defensiva, el tono de alguien que sabía que había cruzado una línea pero no estaba listo para admitirlo. Daniel se sentó en el pavimento, sus piernas inútiles extendidas frente a él. Alcanzó la puerta trasera del Honda, la abrió y sacó su silla de ruedas plegable. La desplegó con movimientos practicados, eficientes, los movimientos de alguien que había hecho esto miles de veces. Con solo la fuerza de sus brazos, se levantó del pavimento y se transfirió a la silla. Sangre goteaba de su frente a su camisa. «¿Ve esto?», dijo señalando la silla. «Esto es real. Mi discapacidad es real. Mi servicio fue real. Y lo que acaba de hacerme fue crueldad innecesaria capturada en video que voy a asegurarme de que el mundo entero vea». La ambulancia llegó 12 minutos después. Los paramédicos evaluaron a Daniel, limpiaron el corte en su frente, verificaron signos de conmoción. Uno de ellos, un veterano de guerra del Golfo, reconoció las señales de lesión de médula espinal inmediatamente. ¿El oficial le hizo salir del auto sabiendo que es parapléjico?, preguntó incrédulo. «Sí», respondió Daniel simplemente. El paramédico negó con la cabeza y miró a Burkhardt con disgusto. Daniel rechazó transporte al hospital. Solo quería ir a casa, llegar a su familia, estar en un lugar donde la gente entendiera que su discapacidad no era algo que pudiera superar con fuerza de voluntad. Pero antes de irse, le pidió a Morrison los nombres y números de placa de ambos oficiales. Morrison se los dio sin argumentar, con vergüenza clara en su cara. Cuando Daniel finalmente manejó hacia Phoenix esa noche, cada parte de su cuerpo dolía. No sus piernas, esas nunca dolían, nunca sentían nada, pero sus brazos, su espalda, su cabeza, todo palpitaba con dolor. Pero más que el dolor físico era la humillación, el trauma de ser forzado a probar su discapacidad de la manera más degradante posible. Llegó a casa a las 8 de la noche. Su esposa, María, abrió la puerta y inmediatamente vio el vendaje en su frente, la camisa manchada de sangre, la expresión en su cara. ¿Qué pasó? Daniel le contó todo. Ella lo escuchó con horror creciente. Cuando terminó, ella dijo una sola cosa: «Vamos a demandar. Vamos a hacer que esto importe». Al día siguiente, sábado por la mañana, Daniel llamó a la ACLU de Arizona. El abogado de guardia escuchó su historia, pidió el video de la cámara corporal bajo las leyes de registros públicos,
y en 72 horas tenía lo que necesitaba. El video era devastador, mostraba todo. Las súplicas de Daniel, su explicación clara de su discapacidad, las placas de veterano visibles, Burkhardt ignorando todo, Morrison sin intervenir, Daniel colapsando, la sangre, la humillación. El abogado, una mujer llamada Sarah Chen, que se especializaba en casos de derechos de discapacitados, vio el video 3 veces. Cada vez se enojaba más. Esto no es solo uso excesivo de fuerza, le dijo a Daniel. Esto es violación de la ley de estadounidenses con discapacidades. Es violación de derechos civiles. Es abuso de poder documentado en video que grabó el propio oficial. Este es uno de los casos más claros que he visto. La demanda se presentó 2 semanas después. Daniel Reeves contra el Departamento de Seguridad Pública de Arizona, el sargento James Burkhardt y el oficial Jay Morrison. Las alegaciones incluían violación de ADA, uso excesivo de fuerza, angustia emocional intencional, negligencia y violación de derechos constitucionales bajo la 4ª y 14ª enmiendas. La evidencia era irrefutable. El video de la cámara corporal mostraba todo. Los 5 testigos civiles dieron declaraciones confirmando lo que vieron. Los registros médicos de Daniel Del Pinto aprobaban su lesión de médula espinal más allá de cualquier duda. Expertos médicos testificaron que forzar a un parapléjico a intentar caminar no solo era cruel, sino médicamente peligroso, que la caída podría haber causado daño adicional a su médula espinal, fracturas, trauma craneal. El Departamento de Seguridad Pública intentó defender a Burkhardt inicialmente. Argumentaron que él estaba siguiendo protocolos de seguridad, que tenía derecho a pedir a los conductores que salieran de los vehículos, que no podía saber si la discapacidad de Daniel era real. Chen destruyó cada argumento. Proyectó el video en la sala del tribunal. El jurado vio las placas de veterano discapacitado. Escucharon a Daniel explicar su condición múltiples veces. Vieron a Burkhardt ignorar todo. Vieron el colapso, la sangre, las lágrimas. Cuando Daniel testificó, habló durante 4 horas. Describió Irak, la explosión, despertarse en un hospital militar sin poder sentir, sus piernas. Describió 16 años de reconstruir su vida, de aprender a vivir con dignidad pese a su discapacidad. Describió el orgullo que sentía de haber servido a su país. Y luego describió cómo se sintió ese día en el Arsen, cuando un oficial con el poder del Estado lo obligó a probar su discapacidad colapsando en el pavimento. Sentí que me quitaron mi dignidad, le dijo al jurado. Sentí que todos esos años de servicio no significaban nada. Sentí que mi discapacidad me hacía menos humano a sus ojos. Hubo lágrimas en la sala del tribunal. Varios miembros del jurado se secaban los ojos. Burkhardt testificó también. Intentó defender sus acciones. Dijo que pensó que Daniel estaba exagerando. Dijo que había visto a gente falsificar discapacidades antes. Dijo que solo estaba haciendo su trabajo. Chen le preguntó en el contrainterrogatorio: «Oficial Burkhardt, ¿vio usted las placas de veterano discapacitado?» «Sí». «¿Escuchó cuando el señor Reeves explicó que era parapléjico?» «Sí». «¿Escuchó cuando le rogó que no lo hiciera salir del auto?» «Sí». «¿Vio su silla de ruedas en el asiento trasero?» «Sí». «¿Y aún así lo obligó a salir del vehículo?» «Tenía que verificar». ¿Verificar qué? ¿Que un veterano parapléjico no podía caminar? ¿Necesitaba verlo colapsar y sangrar en el pavimento para creerle? Silencio. El jurado deliberó 5 horas. Cuando regresaron, su veredicto fue unánime. Culpable en todos los cargos. La fase de daños duró 3 días. El jurado escuchó sobre el TPT de Daniel, cómo ahora tenía ansiedad severa cada vez que veía luces policiales. Escucharon sobre las pesadillas, los ataques de pánico. Escucharon a María describir cómo su esposo, un hombre que había sobrevivido la guerra y 16 años de discapacidad con gracia, ahora lloraba en la noche recordando la humillación. Los daños fueron significativos: 2.4 millones en compensatorios, 1.6 millones en punitivos. Total, $4 millones. Burkhardt fue despedido. Morrison fue suspendido 3 meses sin pago. El departamento implementó nueva capacitación sobre interacciones con personas discapacitadas. La capacitación incluía el video de Daniel como ejemplo de exactamente qué no hacer, pero el dinero y las políticas no eran lo que Daniel realmente quería.
Lo que quería era que esto significara algo, así que usó su plataforma, las entrevistas de noticias, las apariciones públicas, para hablar sobre los derechos de los discapacitados, sobre el respeto, sobre creer a la gente cuando te dicen quiénes son. Se convirtió en defensor, trabajando con organizaciones de veteranos discapacitados, entrenando a departamentos de policía sobre cómo interactuar con personas con discapacidades. Siempre comenzaba sus presentaciones con el video. Lo dejaba correr completo, todos los 12 minutos. Luego preguntaba, ¿qué vieron? Y la gente siempre decía las mismas cosas. Es un abuso de poder, falta de compasión, un hombre siendo humillado. Y Daniel la sentía. Pero también quiero que vean esto, decía. Un veterano que sirvió a su país siendo tratado como mentiroso en su propio país. Una persona con discapacidad siendo forzada a probar algo obvio. Un ser humano rogando por dignidad y siendo ignorado. 3 años después del incidente, Daniel recibió una carta. Era de Morrison, el oficial más joven que había estado presente, pero no había intervenido. La carta decía simplemente: siento no haber hablado ese día. Debí protegerlo. Llevo esa vergüenza conmigo. Renuncié al departamento. No podía seguir en una profesión donde me quedé callado cuando importaba. Su valor al compartir su historia me cambió. Gracias. Daniel guardó la carta. Era la única disculpa que recibió. Burkhardt nunca admitió que estaba equivocado. Nunca expresó remordimiento. Pero Morrison, el joven oficial que había visto pero no actuado, al menos había aprendido algo. El Kielke. Video sigue siendo usado en academias de policía en todo el país. No como ejemplo de buen trabajo policial, sino como advertencia. Esto es lo que pasa cuando asumes. Esto es lo que pasa cuando no escuchas. Esto es lo que pasa cuando dejas que tu ego supere tu humanidad. Y Daniel sigue manejando esa ruta entre Phoenix y Payson una vez al mes para visitar a su hermana. Todavía tiene los mismos controles manuales, la misma silla de ruedas, las mismas placas de veterano discapacitado. Pero ahora también lleva copias del veredicto del jurado, solo en caso de que alguna vez alguien vuelva a cuestionar si su discapacidad es real. Si esta historia te conmovió, si crees que las personas con discapacidades merecen dignidad, si crees que servir a tu país debería significar algo, dale like a este video. Compártelo con alguien que trabaje en aplicación de la ley, con alguien que conozca a un veterano, con alguien que necesite entender que las discapacidades no son excusas, son realidades. Suscríbete porque seguimos contando las historias que otros ignoran, las historias que hacen que el sistema tenga que mirarse en el espejo. Y comenta diciéndome qué piensas sobre cómo tratamos a nuestros veteranos, cómo protegemos a las personas con discapacidades, y si alguna vez has tenido que probar algo que debería ser obvio. Porque mientras haya personas como Daniel dispuestas a convertir su trauma en cambio, hay esperanza de que la próxima vez que un veterano discapacitado sea detenido, el oficial recordará este video y elegirá la humanidad sobre el orgullo. Gracias por ver.